Muy buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Protocolo de Investigación, Apuntes, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Nos acompaña la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica de nuestro instituto, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Gracias, maestra Isa. Bueno, pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes, cada una de ustedes por acompañarnos en esta tarde, que además considero yo que es productiva, porque permite entrar en diálogo, entrar en reflexión. Sin duda, para el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, es un privilegio para esta comisión de los webinars, es un privilegio poder acompañarles. Y sin duda, con el doctor Víctor Noel, que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, nos compartió la temática de neurociencia cognitiva, que además fue todo un éxito, aquel webinar que cuando iniciábamos en esta pandemia, seguramente algunos de ustedes lo recuerdan, estuvimos ahí empujando, dándole. Entonces muchísimas gracias, doctor Víctor, por siempre estar de forma incondicional para el instituto, que sepa que es de gran posibilidad para nuestros estudiantes contar con personas tan preparadas como usted, y evidentemente dentro del plantel de Guacamayas, que han hecho un gran esfuerzo porque estos eventos académicos se posicionen. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento, el agradecimiento, doctor Noel, por estar aquí con nosotros, y evidentemente a la maestra Deya, que hoy nos haga el ejercicio de la moderación con el doctor Víctor, que ya lo conocemos por todo el IMCET de Michoacán, no nada más en Guacamayas. Entonces, gracias. Pues muchísimas gracias, maestra Deya. Bienvenidos a los estudiantes, a los profesores, y que evidentemente tenemos nuestras transmisiones en vivo en Facebook. Entonces, saludar a la gente que nos acompaña en Facebook. Tenemos a nuestro equipo de la comisión ahí soportando. Entonces, pues bueno, bienvenidos de parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el IMCET, que es su casa, donde educamos para leer el mundo. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todas y todas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Les comento la mecánica de participación. Se pide mantener desactivados sus micrófonos, así como en caso de presentar algún problema con su internet, es importante desactivar su cámara para tener mejor conectividad. Al término de la conferencia se habilitará un espacio para preguntas y comentarios. Les pedimos de favor que sea por medio del chat para llevar un orden en la sala y en la transmisión en vivo por medio de Facebook. Tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal con la conferencia Protocolo de Investigación, Apuntes, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Y como moderadora a la maestra Deyanira Eunice Castellón Rivera, quien es maestra en Administración de Instituciones Educativas del Nivel Superior por el ISTES México, especialidad en Pedagogía para la Formación de Jóvenes y Adultos del CREFAL México, maestría en Ingeniería Metalúrgica del IPN México. Es docente en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, plantel Guacamayas, de maestría y licenciatura, y coordinadora general de la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas desde el 2018 a la fecha. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me complace el día de hoy ser portadora de poder leer la trayectoria de nuestro amigo, el doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal, quien nos impartirá la conferencia el día de hoy. Actualmente, él es asesor docente del IMCET de las áreas de licenciatura, maestría y doctorado. Es asesor PALEM en la supervisión de la zona escolar número 256 de primarias en La Mira, Michoacán, municipio de Lázaro Cárdenas. Sus estudios son los siguientes. Es licenciado en Educación Primaria por el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga. Es licenciado en Psicología Clínica. Tiene una serie de diplomados en Metodología en Investigación Educativa,
habilidades de asesoría técnica y en las reformas educativas en México. Además, especialidades en enneagrama, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, bioenergética, terapia psicocorporal y musicoterapia. Cuenta con una serie de maestrías, entre ellas maestría en pedagogía, maestría en psicoterapia gestal, maestría en hipnosis ericksoniana, maestría en sistemas familiares, maestría en programación neurolingüística y un doctorado en ciencias del acompañamiento humano por el Instituto Quinto de Guadalajara, Jalisco. Ha sido miembro de los grupos académicos a nivel nacional en las jornadas de formación académica para las reformas educativas desde el 2010 y tiene además certificación de la UNAM y la Dirección General de Formación Continua como asesor de la Reforma Integral de Educación Básica. Actualmente es asesor docente del IMSET en el plantel Guacamayas en el programa de doctorado en la primera generación de este plantel. Es un placer y un orgullo poder contar con la ponencia de nuestro amigo, el doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal. Los dejo con él. Bienvenido, Víctor. Gracias. Gracias, maestra Deya. Muy amable y muy gentil de leer parte de lo que se tiene que presumir en estos eventos. Agradecido con el instituto por recortarlo porque es muy largo. Muchas gracias por eso. Qué bueno que lo recortó, ¿no? Porque luego se escucha tanto y al final dicen, vamos a ver si da la expectativa, ¿no? Entre menos se sepa, mucho mejor. Agradezco la oportunidad del instituto de poder compartir a lo largo ya de 23 años, en septiembre pasado, con la institución, con la camisa bien puesta, como decía la doctora Karen, y compartiendo a lo largo de mi experiencia como educador y como psicoterapeuta en la línea clínica. He logrado tener algunos apuntes básicos en lo que he observado tanto como estudiante, como fui formado en investigación y también como formador. Y entonces, lejos de ser una charla tan técnica, tan magistral como muchos esperan, más bien lo que trato de dar a conocer es algunos, como dice el título, ¿no? Algunos apuntes que permiten, que por favor me gustaría que la proyectaran, algunos apuntes que dan sobre las rutas metodológicas y cómo tener algunas nociones generales sobre qué hacer para construir mi proyecto, ¿no? Mi protocolo. Que creo que hubo algunas preguntas en la conferencia anterior que sería importante poderlas retomar en esta perspectiva. Bien, ¿por qué los protocolos de investigación en las rutas? Bueno, actualmente tenemos esta condición de que hay 3 visiones para ver la realidad concreta y ninguna de las dos es mejor. Ninguna de las 3 es más fuerte, sino depende más o menos de los modelos intrínsecos de conexión y sobre todo de la elección, y la parte más importante tiene que ver con la elección que hace el investigador por el propósito de su proyecto o tema a trabajar. Bien, todas surgen con una idea. ¿Le podemos dar a la que sigue, por favor? Todos parten de una idea que tiene que ver directamente con esta visión de cómo elijo, ¿no? Cómo elijo la metodología que pueda caracterizar mi aproximación, si me voy por lo cuantitativo, que tiene que ver con esta filosofía positivista, si me voy en este enfoque fenomenológico o por la dialéctica crítica o dialéctica constructiva, que sería la última, ¿no? Bueno, en estos apuntes que yo pretendo dar, vamos a hablar un poco más de esta perspectiva que tiene que ver con el enfoque hermenéutico fenomenológico, que es mucho de lo que se usa en educación actualmente para la búsqueda de estos datos y estos hechos que nos caracterizan como una manera de mirar esta realidad. Bien, insisto, cualquiera de las 3 opciones que ustedes elijan dan datos importantes. En el pasado,
Mucho se utilizaba la cuantitativa, ¿por qué? Es la que estaba en formación y por lo regular casi en las aulas se preconiza mucho la que domina el maestro metodólogo. Pero es importante que los chicos se puedan acercar a otras posturas y a otras visiones, pero a partir de tener un dominio. El dominio se hace haciendo investigación, no reuniéndonos con una buena cantidad de manuales, que normalmente vamos a cursar un posgrado y entonces voy a leer, ¿no? El más común, Sampieri, ¿no? Me voy con Mayo, me voy con Anderegg, etcétera, ¿no? Y reúno una muy buena cantidad de bibliografía que me permite conocer sobre investigación, más no hacer investigación. Y entonces en esta temática la intención que plasmo con ustedes es poder acercarnos a cómo construir bajo una ruta un protocolo que me dé consistencia y yo pueda garantizar que al menos durante la formación tenga un 80% de mi trabajo de investigación. Si sigo estos protocolos, mucho de la temática que yo aporto aquí tiene alguna relación directa con los protocolos que propone el instituto y está basado en una experiencia que tuve yo con el doctor Javier Vargas Beal, que fue mi maestro en el ITESO. Él propone una estrategia de investigación que me parece muy apropiada y que se casa mucho con los modelos educativos. Bien, entonces elijamos cualquiera de ellas, nos lleva a encontrar elementos sustantivos y la aproximación dependerá de la intención del investigador. Bien, le damos a la que sigue, por favor. Gracias. Más o menos en la ruta de la primera postura, esta sería el orden, este sería el orden para poder hacer nuestro protocolo de investigación. Todos partimos de una idea. ¿Y cómo llegamos a esta idea? Bueno, en principio, pues construimos conocimientos a partir de ideas, a partir de indagaciones, leímos un artículo, escuchamos a alguien hablar sobre la temática, nos metimos a navegar en los motores de búsqueda en la red y nos llama la atención cierta temática. Esas son las primeras ideas. Escuchamos discutir a alguien sobre el asunto, entonces hay una necesidad de aprender acerca de un tema en particular. Todos partimos de esa necesidad. El detalle es que esa idea a veces no la contrastamos con un planteamiento concreto porque no vamos al lugar de los hechos. Y, por ejemplo, a lo largo de la formación en el instituto, una buena cantidad de alumnos, no todos, vienen con la idea solamente construida, planteada como pregunta de investigación. Entonces, la parte importante es pasar al segundo procedimiento, ¿no? ¿Cómo lo planteo como una problemática para indagar? Y entonces tengo ciertos puntos que cubrir, que explicaré más adelante, de cómo se plantea un problema. Al menos hay 6 puntos básicos que incluye el planteamiento para que sea planteamiento, ¿no? Y una vez que ya tengo elementos sustitutivos acerca del objeto de estudio, entonces paso a la fase 3, que es voy a revisar la literatura actual y los marcos referenciales o teóricos no tan actuales también, porque este problema se tiene que ver desde distintas áreas y distintos enfoques. Y lo que interesa es saber, para pasar a la fase 4, qué es lo que yo quiero dar a conocer sobre mi metodología de investigación, qué elaboraré como rutas de investigación y así consecutivamente para hacer mi diseño, gestionar mis muestras, mis datos. Entonces, en esta ruta, en este proceso, va en ese orden, un paso a la vez. Por eso es ordenado, por eso es sistemático, por eso está sustentado en el método científico. Bien, no así en la otra perspectiva. Por favor, le dan a la que sigue. ¿Me pasan la siguiente diapositiva, por favor? Bien, en esta, fíjense, el proceso cualitativo aquí, quien lo determina, en principio es la idea, pero siempre está normado por la literatura existente, es decir, por los marcos referenciales teórico-procedimentales que determinan toda la temática. Durante todo el proceso, consultando a esta parte que algunos autores le llaman el juez, ¿no? Que es la literatura o estos eventos teórico-metodológicos conceptuales que hace rato hacía una pregunta al respecto, espero poder aclararla también. ¿Cómo ayudar para que norme todo el proceso metodológico? ¿Cómo recurrimos constantemente a este proceso que nos va a permitir de alguna manera que al estar inmerso en el campo reconstruyamos la realidad y poder hacer este diálogo teórico-empírico que finalmente nos tiene que llevar a esta elaboración de un reporte de resultados que es la fase 9? Bien, vamos a la que sigue, por favor. Bueno, de cierta manera, los 3 modelos de investigación que conocemos, algunos cuantitativo, por ejemplo, parte de esta postura, ¿no? Primero conocer los planteamientos teóricos y después acudir a la realidad. Es
Esto me determina, bajo ciertos parámetros de lecturas o maneras de ver la realidad concreta, poder insertarme en el trabajo de campo, en el trabajo metodológico. Y en el otro, en el cualitativo, pues es mutuo. Voy desde los planteamientos directos hacia la parte de los trabajos de la inmersión del campo. Por eso tiene la flecha de ida y vuelta. Y los mixtos van juntos. Desde el principio estamos insertos en las ambas consideraciones, de tal manera que eso determina cuál de las tres posturas sería la mejor, dependiendo de mi objeto de estudio y obviamente de mi propósito general de investigación. Los autores le llaman el objetivo general. Y no es un objetivo como lo planteamos en una redacción, sino dice porque va a los objetos concretos del objeto de estudio. Y los objetos concretos del objeto de estudio son los actores que se encuentran inmersos en la problemática a determinar. Bien, vamos a la que sigue, por favor. Y entonces esto nos da elementos y parámetros concretos para elegir un tipo de estudio en cualquiera de las rutas. Las más comunes, las más asequibles, y para esto pues hay una cantidad de literatura que nos permite entrar al conocimiento, entre ellos Ezequiel Anderej, Ibarrola, el mismo Sampieri, ¿no? Que tiene un texto muy importante acerca de estas tres rutas, que es muy asequible para poder tener estos conocimientos. Bien, voy a centrarme un poquito más en la parte cualitativa, que tiene que ver con esta función que nosotros utilizamos en educación. Bien, le damos a la que sigue, por favor. Bien, la primer interrogante que se hace un estudiante al llegar al instituto es, ¿cuál será mi proceso, no? ¿Cómo planteo la ruta metodológica que me va a permitir al final poder terminar con un documento en mano, ¿no? Tuvimos la experiencia con un grupo de psicoanálisis que durante 5 semestres trabajaron este proceso metodológico y una vez culminada la carrera, 3 de ellos se titulan inmediatamente. Basados en este procedimiento, no sé si en algún momento la institución haya hecho algo al respecto, pero 3 chicos que una vez culminan su carrera inmediatamente titularse bajo una modalidad de seguimiento de este proceso metodológico, pues es un éxito grandioso para el instituto, ¿no? Y tenemos que respetar ciertas etapas del proceso de investigación de manera genérica, ¿no? Que son esas 6 que aparecen ahí: el planteamiento, el diseño metodológico, el levantamiento de campo, los análisis y la síntesis, después ir al diálogo teórico empírico, sacar nuestras conclusiones y luego hacer la producción y la postproducción para dar a conocer nuestra investigación. Bien, esta ruta cíclica tiene elementos conceptuales que nosotros tendremos que considerar a partir de iniciar con un planteamiento. Le damos a la que sigue, por favor. ¿Qué es la pregunta que nos hacemos? ¿Cómo planteo mi problema? ¿Cómo llego directamente a establecer que es pertinente lo que yo quiero hacer? Inicié diciendo que todos partimos de una idea y esta idea está consultada a partir de ciertas fuentes sin tener la fundamentación completa y entonces nos acercamos a conocer este fenómeno con tener referencias para poder ver si es digno de investigarse o no. Y entonces tendríamos que considerar al menos 6 puntos en el planteamiento del problema que están en la diapositiva siguiente, por favor. Bien, el planteamiento del problema exige esos 3 puntos como mínimo. Bien, la primera es definición inicial del ambiente o contexto. Le das a la que sigue, van explicadas subsecuentemente. Están las 6 aquí para notificar, pero se explica una a la vez. ¿Qué significa definir el ambiente o contexto? Es una de las dificultades que siempre hemos tenido a la hora de hacer trabajos metodológicos. Una confusión es que las personas quieren hacer una descripción físico-geográfica, ¿no? No es como tal el asunto, sino se trata de describir el fenómeno, cómo surge en este contexto y bajo qué circunstancias tiene algunas implicaciones en los agentes que conllevan a tener ciertos roles. Por ejemplo, las ilustraciones que aparecen en la diapositiva están basadas en el problema de la violencia intrafamiliar en niños de edad escolar, de educación básica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esto fuera la temática, pues entonces tendríamos que ver en ese contexto el papel que tienen esos actores, los padres de familia, los alumnos, los familiares cercanos, el tipo de familia que hoy tenemos, familias reconstruidas, el número de estudiantes que les caracteriza ese contexto, etc. Tenemos que hablar de ese contexto en particular desde un marco que nos permita definir cómo ha surgido esta temática, por qué es importante, de qué manera se ha caracterizado y por qué la elegimos nosotros como un fenómeno para estudiar. Y eso nos da elementos para pasar al punto 2, que entonces es, le pasa la diapositiva que sigue, por favor.
que es los antecedentes del problema. Una vez que teníamos nuestra idea, y entonces tenemos que ir ahora sí a recurrir a fuentes inmediatas que se han escrito sobre el asunto. Se trata de identificar hasta dónde se ha tratado este fenómeno, porque muchos de nosotros tratamos de reproducir algunas temáticas que ya fueron analizadas, ¿no? Por ejemplo, si yo escucho a una persona que utiliza el concepto lectoescritura, me estoy dando cuenta que su referencia conceptual está en la década de los 90, porque hoy 2021 no se llama lectoescritura, hoy es lenguaje escrito o lo último es alfabetización inicial. Están separados los lenguajes en escritura y lectura. Entonces, si alguien sigue manejando el concepto, me da elementos sustanciales para decir desde qué posición está viviendo el fenómeno, ¿no? Porque hoy son procesos sincrónicos, pero también exigen ciertas microhabilidades de manera especial en cada sujeto. Y entonces eso es ir a los antecedentes. Por eso dice, estudios previos que adopten elementos principales, ya sean cuantitativos o cualitativos, para ver la magnitud del fenómeno y qué tan perfectible puede ser y la pertinencia de poderlo estudiar, por supuesto, ¿no? Eso va redactado dentro de mi protocolo. Ya tengo la definición del contexto, ahora los antecedentes inmediatos del problema, cómo surgió, quiénes se involucran, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué investigaciones recurrentes hay al respecto. Todavía no es el estado del arte, el estado de la cuestión, ese es más adelante. Aquí son antecedentes inmediatos al fenómeno que yo observé en mi idea. Bien, y eso después pasamos al punto número 3, que es la siguiente diapositiva, por favor, que es nuestra delimitación del problema. Poner los límites a los observables en términos de la pregunta y en términos concretos del objeto de estudio es establecer de manera contextual, de manera teórica, de manera empírica, de manera factual y desde otros cortes cómo ese problema ha ido creciendo y no se ha atendido desde algunas perspectivas. Y entonces poner un marco, por eso delimitar desde dónde yo me permito entender esto. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años en los Estados Unidos hicieron una prueba de psicología social que se conoce como el test del malvavisco. Introdujeron a una cámara Gesell a algunos chicos y les dijeron que les iban a entregar un malvavisco para realizar una actividad en el interior. Les dieron un tiempo determinado de la reunión y les advirtieron lo siguiente: la persona que logre al final de la reunión conservar su malvavisco, le entregaremos como premio 3 más. Obviamente, durante el trayecto hubo quien se lo comió, hubo quien le dio solamente mordidas y hubo quien al final lo tuvo en sus manos. ¿Qué se estaba delimitando ahí? Establecer las conductas problema que determinaban conducta antisocial en edades superiores. En la adolescencia, por ejemplo. Lo delimitaron, lo encuadraron, entonces dijeron, vamos a revisar el antecedente inmediato a la adolescencia, ¿no? Y encontraron después, durante 25 años, una investigación transversal, precisamente que estos chicos que lograron tener el malvavisco profesional, un empleo seguro, una familia unida y ciertos parámetros de cultura general. Quienes se comieron su malvavisco tuvieron embarazos a temprana edad, problemas de delincuencia juvenil, adolescencia conflictiva, trastornos de problemas y nunca culminaron con una carrera profesional. Y entonces ellos, preocupados por esta tendencia, viendo a futuro qué sociedad van a encuadrar referencia. Y si alguien lo recuerda, a lo mejor le tocó vivir en Plaza Sésamo con el monstruo come galletas, que le colocaron una galleta y le enseñaron a decir que postergara comérsela, porque la acción de él era tragarla inmediatamente, ¿no? Y espera, aprende a pausar y a postergar. Es decir, el trabajar la tolerancia a la frustración como un elemento que permite a las personas desarrollar su conciencia activa. Bien, eso es delimitar, es encuadrar bajo algunas consideraciones importantes dónde se va a insertar nuestro problema. Y pasamos a la que sí. Le damos, por favor, que esta es una de las más grandes que le deberíamos de poner mucho cuidado y voy a detenerme un poco en ella, que es la pregunta o las preguntas de investigación. Las preguntas no se plantean al azar. Las preguntas tienen una estructura básica, tienen elementos constitutivos y estas son aquellas posibilidades que nosotros nos planteamos que no obedecen a una respuesta inmediata, sino que al final del estudio tendremos elementos para ver en qué medida
se ha modificado el objeto de estudio o hemos logrado nuestros objetivos. Más o menos a cierto grado, la pregunta de investigación tiene esa lógica, ¿no? Tiene una interrogación, tiene un objeto de estudio teórico, tiene un campo contextual, tiene un objeto de estudio empírico, tiene unos límites, y eso nos permite estructurar. Javier Vargas Veala a esto le llama estructura heurística. Y no es la heurística que conocemos, sino él la usa con la connotación de decir, es una estructura que me va a permitir la búsqueda. Usa la palabra heurística como sinónimo de ir a indagar, ¿no? Y por favor le damos a la que sigue, que ahí está explicada la estructura heurística. La pregunta de investigación se forma de una cuestión, de un verbo, de un objeto de estudio conceptual o teórico, de un objeto de estudio empírico y de unos límites. Y los límites son en términos concretos empíricos y en términos concretos de la pregunta. La delimitación es muy importante desde la pregunta de investigación. Entonces, vean, si desde el punto 1 hasta el punto 4 vamos de manera congruente en este procedimiento, sin duda tendremos elementos claros y concisos que nos permitirán construir un objeto claro. Vean, hay un ejemplo ahí de una pregunta de investigación que se explica bajo la estructura abajo. Dice, ¿cómo determinan los factores psíquicos la construcción de una figura parental en niños de preescolar? Y la desglosamos en su estructura lingüística. La cuestión ahí es el cómo. El verbo es determinar. El objeto de estudio se llaman factores psíquicos. Entonces ya tengo un objeto teórico. Ese va a ser mi marco teórico. Ya tengo una parte de búsqueda de información que va a normar mi investigación, que es el objeto de estudio conceptual o teórico. Y luego la otra es el objeto de estudio empírico. Construcción de figura parental. También es un elemento teórico empírico, porque voy a contrastar desde estos factores cómo se construyen aquellos sujetos que investigo esa psique. Y finalmente, ¿quiénes son esos? Pues los niños de cierto nivel educativo, ¿no? Esa heurística es muy básica porque guía la pregunta en concretos específicos. Me permite no perderme durante el trayecto de la investigación. Dice desde el principio que solamente son el niño de preescolar, y si le puedo poner edad hasta condición y localización geográfica en la pregunta, que es válido para algunas investigaciones, es válido. Es decir, tiene funcionalidad porque ya lo delimito desde la pregunta. Ya tiene una connotación directa para hacer la búsqueda. Bien, bueno. Le damos a la que sigue. ¿Cómo buscamos cuestiones para indagar, no? Pues mira, hay una cantidad enorme que podemos encontrar ahí, ¿no? Las de descriptores, por ejemplo. Podemos utilizar el cómo, el dónde, quién, cuántos, qué pasa, cuándo pasa, etcétera, ¿no? Las de explicación causal, las de generalización y definición, comprobación, las de predicción o las de gestión. Cada uno maneja una intención de la pregunta. Utilizarlo cada uno de ellos nos lleva a un propósito diferente de la pregunta. Por eso es importante identificar desde la pregunta el propósito que le pueda casar perfectamente por lo que yo quiero. Y entonces, tenemos que utilizar en esta estructura heurística que yo le pido a los chicos de doctorado, siempre la construyan pertinentemente bajo estos cánones, nos permitirá saber qué deseas encontrar, qué deseas buscar, para poder elegir la metodología más acorde a tu objeto de estudio. Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Y en esto, pues podemos definir dos maneras de acercarnos a esa investigación. Hoy se permite hacerlo desde lo teórico. Es decir, hacemos un rastreo general desde lo que se ha escrito a lo largo de esto y vemos cómo ha evolucionado un constructo a lo largo del tiempo, ¿no? Hace rato yo mencionaba acerca de la lectoescritura, ¿no? Podemos ver desde atrás, desde los métodos de fonetización, desde estos silábicos alfabéticos y toda esta transición. Eso es un bosquejo teórico basado en la psicolingüística. Obviamente no voy a describir nada más lo que ya está escrito y hago un resumen de ello, ¿no? Hago un análisis desde una ciencia que evalúa contextualmente ese contexto. La diferencia es que no hago un contraste empírico. Bien, y la otra realidad pues, es la empírica, ¿no? La que está en el campo, que todos quisiéramos hacer una interacción en ese lugar y poder modificar de cierta manera esa realidad. Cualquiera que elijan es válida, cualquiera que elijan ustedes es pertinente, con la salvedad de que tendrá que ser caracterizada puntualmente. No es lo mismo una tesis teórica que una tesis conceptual, o que es una tesis de teoría fundamentada, que más adelante a ver si hay oportunidad de explicarlo, ¿no? Bien, le damos a la que sigue, por favor. Bueno, y entonces, preguntas de estudios conceptuales o teóricos. Ahí está una. ¿Cómo evoluciona el concepto de conciencia en la obra de Freud? No voy a ir a buscar a niños, ni adolescentes, ni los docentes del IMSS, nadie.
en la obra que él describe, su concepto de conciencia, ¿cómo la define? ¿En qué obra, en qué libro la nota? ¿Con qué ejemplo? ¿Cómo lo determina? ¿Cuál es el primer estudio que hizo? ¿Qué debates y qué convergencias con la ciencia actual tuvo en aquellos tiempos y con lo actual? Ese es un orden teórico, ¿no? La que sigue ahí, ¿no? ¿De qué manera se desarrolla el pensamiento lógico desde la perspectiva del constructivismo? Es otra vez desde la corriente. Esta es la que fundamenta cómo está construido ese pensamiento lógico estructural. Por eso hay una nota que dice, el campo de conocimiento es psicoanálisis para la primera y para la segunda es la psicología cognoscitiva. Hay que entender que es cognoscitivismo como corriente y para la persona es cognitivo, porque luego a veces lo manejan de manera indistinta. La corriente se llama cognoscitivismo, movimiento en el sujeto es cognitivo. Y entonces estas preguntas son objetos teóricos. Bien, le damos a la que sigue, ahora unos empíricos. Y aquí está, ¿no? A ver, ¿cómo sucede el tráfico en la ciudad de Guadalajara? ¿Dónde lo voy a ver? No hay fuentes, voy directo al contexto para determinar la afluencia vehicular, de ver cómo están funcionando el tren ligero, etcétera, y con qué condiciones se pone, ¿no? Algunas que estas son manipulables, ¿no? Después de ciertas pruebas, ahí dice la infografía, ¿no? Después de muchas pruebas llegamos a la conclusión de que la baja actividad de su PAS se debe a la falta de espacio en la pecera, ¿no? El PES, perdón, ¿no? Por eso está así de gordo. Hay una pregunta ahí empírica. ¿Qué consecuencias traen las movilizaciones sindicales en la integración del magisterio de la región Costa Michoacán? Es decir, ¿cómo implica esa movilización sindical en la integración de los magisterios? Porque estamos subdivididos, ¿no? Hay no sé cuántos grupos magisteriales, literalmente, ¿no? Desde los que toman vías, de los que quieren dar clases en línea, de los que mandan por WhatsApp, desde los que no quieren de un entorno virtual para dar clases, que esa es una línea importante, ¿no? Cómo abrir los entornos de aprendizaje y los ambientes bajo esta condición que es digno de investigarse en esta realidad, ¿no? Bien. Y entonces, hay también preguntas que combinan ambas realidades. Le damos a la que sigue, por favor. Y entonces, fíjate, aquí hay una combinación de ambas realidades. Dice, ¿cómo construir el aprendizaje de matemáticas los alumnos de la Escuela Secundaria de Patria de Cárdenas de Lázaro Cárdenas? Hablamos del enfoque, aquí está el objeto de estudio conceptual, es aprendizaje matemático. ¿Quiénes son los chicos que se investigan pues, a nivel de desarrollo y la ciencia del desarrollo? ¿Quiénes hablarán de la psicología educativa y otras? Pues son chicos de nivel medio básico, por lo tanto, en secundaria, que estamos hablando de adolescentes o... Bueno, el término apropiado es pubertad, el término biológico, socialmente lo hemos asignado como adolescencia, y ya tiene mucha vigencia, pero el biológico es pubertad. Y entonces, fíjate ahí, el objeto de estudio teórico es el asunto de aprender matemáticas, ¿no? Y el empírico son los chicos de Patria de Cárdenas, esa secundaria en particular. Entonces podemos hacer esas dos combinaciones. Normalmente encontramos este tipo de investigaciones con nuestros alumnos y que son muy pertinentes. No se trata de encontrar lo más desconocido, sino describir realidades concretas bajo un protocolo que permita tener cierta secuencia y cierta originalidad. Bien, bueno, después del punto 4 vamos al número 5, que son los objetivos o los propósitos, que hay una discusión. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el asunto de los objetivos, no? Para no discutir si unos son cuantitativos, son cualitativos, o por qué objetivo y por qué propósito, bien, hay una descripción que se utiliza para utilizar la palabra objetivo para decir que es objeto. Hay una razón de estudio. Y entonces yo construyo algunas redacciones que tienen movimientos cognitivos que me dan explicación a eso. Lo voy a explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que buscar de manera genérica qué pretendo yo en el análisis de mi fenómeno. A lo largo de todo el proceso metodológico, ¿qué me implica a mí como investigador el conocimiento sobre ese objeto seleccionado? Y entonces voy a tener bajo muchos elementos los puntos de llegada para hacer un corte de esa realidad pertinente y dar una explicación epistemológica desde el contraste teórico-empírico. Esta parte me permite acotar, como dice ahí la segunda parte, precisar que la metodología da elementos y respuesta bajo cierto orden de investigación de ese objeto. Es decir, si yo lo investigo desde lo cuantitativo, tendría unas respuestas. Si lo investigo desde lo cualitativo, otras. Por ejemplo, vamos a poner este asunto de los divorcios, ¿no? Una cosa es que yo busque la frecuencia de divorcios en parejas de los 25 a los 30 años y solamente grafico la tendencia, dónde se presentan más. Pero si yo voy desde otro
postura e indagar de cuáles son los factores que inciden de manera preponderante sobre la formación y consumación de divorcios, entonces tendría que diseñar algunos instrumentos de recolección de información que me van a permitir tener varias rutas, pero llego a un punto que se llama saturación epistémica. Y este punto de saturación es cuando ya se repiten de manera reiterada ciertos puntos, ahí tengo que hacer el corte. Es decir, ya no es sorpresa. Esta saturación epistémica, que así se denomina, me permite determinar si logré el objetivo o no. Y entonces eso se convierte en unidades de análisis que se describen desde la contrastación de lo que dice la teoría y lo que dice la realidad. Y si no existe teoría, pues entonces podemos construir una teoría basada en estos hallazgos empíricos. Bien, nos pasamos al punto número 6. Bueno, seguimos en el punto número 5, le damos a la siguiente. Para elegir los objetivos siempre proponemos utilizar las taxonomías de Bloom, que es la clásica, y la realizada en el 2000 por Anderson. Estos son variables de desempeño y entonces, dependiendo de la cuestión que tú elijas de un cómo, un para qué, será el tipo de verbo que tú elijas. Por ejemplo, si tú dices, ¿de qué manera influye? ¿De qué manera influir? Influir es un verbo de qué tipo? ¿Es para conocer? ¿Es para comprender? ¿Es para aplicar? ¿Es para describir? ¿Es para evaluar? ¿Es para crear? ¿Dónde estaría el verbo? Y entonces eso determinaría efectivamente el tipo de resultados que tienes. Porque luego nos pasa, ¿no? Que en algunos exámenes escuché a un docente que decía, ¿y cuál es tu propuesta? Bueno, es que mi objetivo no es de nivel 7, ¿no? O de nivel 5. Mi objetivo es de conocimiento o es de memorizar, es de comprender. Yo solamente dice comparar cómo implica dos razonamientos lógicos en el niño que le permiten tener secuencias en su aprendizaje. Entonces yo nomás dije que era comparar, no dije que iba a elaborar elementos que le permitieran modificarlo. Mi límite solamente es a decir cómo sucedió, cómo comparo. Bien, por eso es muy importante situarnos en una taxonomía que dé coherencia a estos procesos de investigación. Bien, bueno, el objetivo se estructura igual que la pregunta en partes. Le podemos dar a la que sigue, por favor. El objetivo tiene 3 partes. ¿Me dan la que sigue, por favor? Gracias. Entonces ahí están las partes. Una es una acción cognitiva. El tipo de la línea de verbo de desempeño que yo elija determinar el producto. Por eso aquí el ejemplo dice describir. Tiene un objeto de estudio, es decir, una unidad de análisis de eso, que es el objeto teórico. Por eso dice describir los discursos acerca de la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el campo de acción? ¿En dónde se inserta? Sigue siendo una parte delimitante del fenómeno. Ahí está, en los niños que asisten a sexto grado, escuela fulana, en la zona X de tal lugar, ¿no? Entonces, es importante también estructurar un objetivo general, porque a veces hay objetivos que hemos encontrado que parecen actividades. Entonces, vean, bajo la descripción general de esta pretensión, tendremos que, con la estructura, nos permite identificar los puntos de llegada y los puntos de análisis. Bien, le damos a la que sigue, por favor. Luego vienen los que se derivan de los específicos. Como dice bien tienen estructura y estos permiten darnos cuenta de los resultados y aproximaciones que queremos del fenómeno. Tienen también una acción cognitiva, un elemento de la unidad de análisis y los elementos del campo. Son muy al objetivo general, solo que reducen de manera práctica todo el proceso, sin ser actividades. Son pretensiones. Por eso es muy importante delimitar claramente a la hora de la redacción, que eso nos toca como maestros de metodología de investigación, ¿no? Aparte de ayudarles a la construcción, les ayudamos en la redacción, ¿no? Que es un fenómeno que nos resulta extraño porque decimos, ok, ya está en maestría, un chico de doctorado le ayuda a redactar un objetivo específico, entre forma y función, ¿no? Cuando sería lo último, lo que yo tendría que revisar, ¿no? Lo factual, la de fondo ya, y ellos la forma de redacción. Bien, entonces es importante reconocer cómo sucede esto. En la siguiente, ¿hay algunos ejemplos, por favor, le damos? Estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Sí, doctor, son las 7:10. Todo va bien.
No se escucha, doctor. Creo que tenemos un problema de conexión. Le esperemos un momento para que se vuelva a conectar. Quizá valdría la Doctor, pena que pudiéramos leer los ejemplos que nos da de los objetivos específicos en lo que el maestro logra conectarse. Sí, adelante, si gustan los apoyos. Dice ejemplos. 1, describir las creencias y percepciones. Describir las creencias y percepciones sobre P y F. Sí. A ver si ya me escuchan. Ya. Sí, perdón. Le damos a la que sigue, por favor. Algo pasó ahí. Adelante, doctor. Gracias, perdón, algo sucedió, no sé si fue conmigo. Ok, ya. Entonces les decía, ¿le damos a la que sigue, por favor? Les decía yo que para cada pregunta de investigación hacemos algunos objetivos. El ejemplo que sigue, por favor, en la diapositiva. Todos la pueden cambiar. Listo. Ahí está, doctor. Pues no sé si Dice ya la a ven cada ustedes. pregunta corresponde un Ok, objetivo. dice arriba, ejemplo. Ok, perfecto. Dice, ejemplo, pregunta, ¿cuáles son las creencias y percepciones sobre la violencia intrafamiliar que tienen los niños de sexo de primaria? Bueno, bien. Describir esas creencias, viene su estilo de redacción con su acción cognitiva. Bien, le damos a la que sigue, por favor. Ahí aparecen ya unos ejemplos de cómo se redacta. Para mayor información sobre esto, yo les dicen a San Pierre, explica de manera muy puntual cómo hacer esta correlación entre uno y otro, entre el tipo con la pregunta. Bien. Bueno, luego viene el último punto del planteamiento del problema, que es la justificación y la viabilidad con sus elementos. Entonces, bajo esta condición, vamos a ver la diapositiva que sigue, por favor. Y viabilidad, entonces tenemos allí elementos que nos argumentan la importancia de la investigación del tema, su valor teórico, la relevancia teórico de la pertinencia, la utilidad metodológica, la viabilidad, etcétera. Bien, después explicamos cada uno de ellos rápido porque estamos en tiempo y quiero explicar otras cosas más adelante. Van a construirse en el protocolo de investigación. Por favor, usted historia de tu trabajo, estos elementos que sirven para definir cómo vas a nivel protocolario en la investigación. Bien, y bueno, aquí de alguna manera podemos dar a la que sigue. Viabilidad. Quiero explicar el asunto de la parte 2 de nuestra tesis, la elaboración del marco teórico. Que signos no sé cuántos es de marco teórico. ¿Le damos, por favor? Fila de 45, por favor. Ya la tenemos. Sí, doctor. Bien.
se preguntaba, hace un momento se preguntaba, ¿cómo le hace? ¿Qué tan bueno es ir al pasado, no? A tomar los últimos años. Bueno, hay 3 formas básicas de hacerlo. Podemos hacer desde el objeto temático, la palabra, la teoría, o podemos hacer de orden, o lo podemos hacer gráfica. Lo mismo aplica para el estado. Teorías clave, área geográfica o proceso cronológico. Entonces, hay corrientes, por ejemplo, que viene a la doctora ayer a la conferencia anterior en su participación, hay teorías que nos van a permitir desde primero, ¿no? Por ejemplo, los estudios de psicoanálisis tenemos que ir a lo clásico, no a lo último, para poder entender estas concepciones actuales. Y no son de 10 años, estamos hablando de 1800. Entonces, conviene hacer un apunte dependiendo del tipo de modelo que tú elijas, dependerá la manera de cómo caracterices eso. Bueno, y hay distintos marcos para facilitar esto, los teóricos, los conceptuales, referenciales, contextuales, históricos, jurídicos, que ustedes los podrán consultar más adelante. Me interesa mucho hablar acerca del estado del arte. Le podemos dar la parte de la construcción del marco teórico, por favor. Dice la diapositiva, etapas de construcción del marco teórico. Bien, nuestro marco teórico, nuestros capítulos, la primera parte tendrá que ser recurriendo al estado de la cuestión o el estado del arte. Y depende de nosotros cómo vamos en esta profundidad. ¿Cómo vamos? Lo señalaba hace un momento. Elegimos de alguna manera si va a ser por área geográfica, por orden cronológico o por palabras claves. Hay temáticas que no permiten encontrar muchos estudios recurrentes, ¿no? Sobre todo ahora lo de neurociencias, y entonces vamos específico cómo se ha investigado, ¿no? Cómo se puede, ¿no? Por ejemplo, los chicos de dificultades en el aprendizaje que van hacia estas dificultades, pues alguien que va a buscar el TDAH va directamente sobre esa palabra clave. ¿Qué se ha hecho a lo largo del tiempo? ¿Cómo se constituye en el DSM en sus distintas versiones? ¿Qué dice la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10? ¿Y qué dice la Asociación de Psicólogos Americanos en relación a la temática? Ese es por palabra clave. Ahora, lo puede hacer también por área geográfica. ¿Qué se ha investigado en México? ¿Y cómo se ha atendido esto en Europa, por ejemplo, en particularmente en España? ¿O cómo se atiende en los Estados Unidos? O también, ¿cuántas investigaciones hay al respecto? Cualquiera de las es el aclarar, es importante decir cómo vamos a proceder, bajo qué orden. Bien. Tiene bancos de búsqueda o estados de conocimiento. Es la consulta básica de obras. Le podemos dar a la siguiente, por favor. Y estas formas son encontrar los vacíos, qué tanto se ha investigado sobre la temática, qué aspectos faltan por abordar. Y entonces la redacción tiene una lógica. Normalmente, si buscamos artículos indexados, tendemos a buscar artículos, listas como Redal, etcétera, Roja, Unilateral, etcétera, los que ustedes busquen, Cielo, que es uno de los más socorridos, no los sitios de los blogs, porque no tienen eficiencia epistémica. Y entonces buscamos artículos que se clasifican con unas abreviaturas que se le llama IMRD. I quiere decir, tiene una introducción de cómo plantearon el problema. M, la metodología que utilizaron para indagar sobre el problema. R, los resultados obtenidos de esa investigación. Y la D, la discusión. ¿Qué estado del debate actual tienen sobre la temática? Por eso les llamamos IMRD. Son los artículos indexados que se permiten poner en el estado del arte. ¿Qué se ha investigado sobre la temática? Porque no cualquier revista la podemos colocar en esto, ¿no? Y nuestros motores de búsqueda tienen que ir sobre estos bancos de datos. También se valen ponencias, también se valen coloquios, libros, tesis, y una parte muy importante que casi no utilizamos frecuentemente y tiene mucho valor, establecer contacto directo con el investigador. Si tú estableces contacto con el investigador y le permites citarlo en tu trabajo y le solicitas que te su obra, lo hará con gusto, sin duda. ¿Por qué?
A estas personas que investigan mucho, lo que les recomiendo es que lo citen, que lo referencien a lo largo del tiempo para que se dé a conocer su trabajo. Entonces, es establecer esta conexión con expertos. En la investigación hay una validación, hay una parte donde ellos delimitan que el objeto de estudio que tú tienes bajo el instrumento de diagnóstico que utilizaste está validado. Por eso casi siempre en la presentación les pedimos, dime el instrumento de diagnóstico del cual está problematización. Y ese es rumbo, porque a veces el instrumento de diagnóstico es una idea preconcebida, es una lectura de un texto, el análisis de un documento, ¿no? Y había que construir un instrumento de diagnóstico, inclusive observación simple. Y esto y con los estudios, esto es lo que yo encuentro como dificultad, ya es válido, ya hay un instrumento de diagnóstico que se valida por un experto. Eso lo valida el director de tesis o el maestro de metodología de la investigación. Bien. ¿Y qué hacemos con los estados del arte? Por lo regular, no hablamos de todo lo que se hace, sino tomamos ciertos periodos y al menos los más que se puedan recuperar en relación al tipo de elección del estado que yo solicité, ya sea cronológico, como lo mencioné hace un momento en las 3 formas, por área geográfica o por palabras clave. Y entonces, ahí sí hacemos un 12 años. En esa sí, en las corrientes no tanto, ahí sí vamos hasta el fondo. Ahí sí nos permite contrastar desde la creación de la teoría. Por ejemplo, terapias actuales hicieron un grupo, las pasaron por una evaluación, los modelos de intervención clínica, entonces las pasaron por un procedimiento metodológico que se llama ECA, que es ensayos controlados aleatorizados, para demostrar la eficiencia de ciertos procedimientos. Entre ellas, que son 64, que están prohibidas en España para practicar. En México no tenemos esa regulación. Cualquier terapéutica. Entonces, los estados permiten eso. Procedimientos metodológicos de intervención. Y eso es importante mencionarlo en la parte del inicio de nuestro marco teórico, el estado del arte, el estado de la cuestión, el debate general sobre la temática. Y ahora sí, empezamos a construir todos los documentos que hablan sobre, pues, adoptar una teoría sustantiva. Terminan. Frecuente, por ejemplo, que si yo diga voy a trabajar con adolescentes, pues busco las teorías de la adolescencia, voy a ir de las teorías psicoanalíticas, ¿no? Pero yo estoy hablando del proceso lógico-matemático y acá explico de lo psicoanalítico, de la persona activista, y entonces hago allí un completo entre todas las corrientes de la psicogénesis y sociogénesis con estos de la estructura de del psique, ¿no? Entonces es agua y aceite que no se permite contrastar. Por eso es importante que la teoría adoptada tenga convergencia con el objeto de estudio y con los límites. Bien. Bueno, una vez que tenemos marcos teóricos, orientar nuestro trabajo para evitar complicaciones. Otra vez dijimos el propósito y sin decirlo decimos como forma de abordarlo, y entonces ahora sí tendremos que elegir una metodología, diseño metodológico. Si pueden le pasamos a la diapositiva que habla de diseños metodológicos, que es la 55, por favor. No la veo. Ya está ahí. Y bueno, los diseños metodológicos, no sé si ya la tienen ahí, ¿me escuchan? Sí, maestro, le escuchamos. Sí, doctor. Ok, perfecto.
Quien me proyecta, por favor, ponga de los diseños metodológicos. Yo no la puedo ver en mi pantalla, pero si ustedes la pueden colocar allá, con gusto. Doctor, nada más le sugerí teniendo una comunicación en estos últimos momentos cortada. Nos dicen en Facebook, entonces sería bueno desactivar mientras se estabiliza el internet la cámara para que se escuche su voz de forma fluida. Gracias. Okay. Ya está. Bueno, condiciones, estas formas de aprender ahora, factores de tecnología. Ahí pues nos podemos escuchar claramente ahora sí. ¿Nos escuchamos? Sí, Sí, doctor. totalmente. Sí. Totalmente. Okay, perfecto. Entonces, en los metodológicos, ven ahí en su pantalla, existen algunas formas de abordar el objeto de estudio. Uno es teoría fundamentada, una justificación de otras específicas, o entonces justificamos desde lo empírico algunas condiciones. Así surgieron todas las corrientes que nosotros manejamos, ¿no? De hecho, hay una anécdota de lo que esto, ¿no? Que a Freud, lo único que hace falta es hablar sobre la manera de anguilas. Y durante muchos años le dedicaron tiempo a investigar porque las anguilas no tienen órganos sexuales expuestos, ni diseccionadas las encuentran. Entonces, ¿cómo aparece una anguila, no? Tiempo después dijeron que maduran los órganos sexuales, que solamente en ese lugar, aguas tibias, los nuevos productos, ¿no? Entonces, teorizar significa de alguna manera buscar una significación sobre el elemento. Le damos a la que sigue. Dice, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la disciplina donde se usa el objeto de los instrumentos que le cazan los datos y cuál es el producto que tiene esa forma de investigación? Ahí dice un producto, una teoría que explica cuáles son los instrumentos fuertes, son estos grupos de enfoque. Hoy los grupos de enfoque son muy buenos para hablar acerca de fenómenos reales. Por ejemplo, hoy le podemos preguntar en aprendizaje a los niños de esta manera: ¿cómo están? ¿Se conforma al lógico, material de pensamiento formal y las capacidades lingüísticas a partir de un confinamiento? Y eso lo podemos hacer en grupos focales, cada niño tiene su experiencia. Bien, por favor, que dice etnográficos. Que comparten cultura, por ejemplo, dice, ¿no? Y se detectan los participantes, se analizan los datos de cultura, porque la intención es determinar, escribir ciertas condiciones como qué disciplina está en las ciencias donde se usa, el objeto de estudio que se puede caracterizar que es el sistema social, los instrumentos que le corresponden, los análisis de datos, como esta triangulación importante, y los productos es una descripción de las características de ese sistema social. ¿Sí? Bien, le damos a los narrativos, que hace rato nos decía la doctora Karen, una revisión a una liga ahí, elementos importantes acerca de la descripción de fenómenos y cómo distintas áreas le pueden dar una explicación concienzuda a este tipo de circunstancias. Le damos a la que sigue. Entonces, su tipo de problema son historias detalladas que ayudan a comprender el problema, son disciplinas donde de las humanidades, por ejemplo, de la salud. Estas se utilizan en las neurociencias actualmente. ¿Qué podemos hacer? Pues es una historia de un individuo o historia de circunstancias vista desde un punto de vista, relatada por él, explicada por otro, o a partir de una búsqueda histórica. Son tres formas de acercarnos a estas narrativas. Y bueno, el producto final es establecer una secuencia integral de varios elementos de narrativa que nos explique qué sucede a lo largo del fenómeno. Los fenómenos lógicos, la intención es explorar y describir un contexto,
ciertas circunstancias y lo importa para las personas en ese lugar. Le damos a la que sigue y también tiene su tipo de investigación, la disciplina donde se usa, el estudio, hay los eventos o análisis de datos, los productos. ¿Y qué hacemos en una investigación fenomenológica como producto? Pues es describir un fenómeno en relación a esto. Vamos a investigación, que hace rato el maestro Rutilo da una explicación en su experiencia en el área de investigación, que el precepto básico es cambiar, es modificar, es propiciar en la persona vislumbrar un fenómeno de otra manera y modificar su entorno inmediato. Le damos a la que sigue para entender sus formas de explicación, tiene su tipo de problema, es una problemática de una comunidad. La ciencia, las de salud, etcétera, son las que se prestan a esto. El objeto de estudio es una problemática de índole académica, social o política, pero es en el contexto, son todos los miembros los que se validan. Hay las entrevistas, las reuniones, los grupos de enfoque, los foros de discusión son sus instrumentos y lo que se analiza es la manera en cómo las personas modifican sus estructuras de pensamiento y de idea en relación a un fenómeno. Y bueno, el producto es primero un diagnóstico de la problemática y después las posibilidades de cómo se modifica o cómo se transforma para poderla resolver. Llegamos al término de nuestra conferencia y para reflejar agradeciendo de antemano minutos de lo conferido. Maestra Rosy, yo le decía que sí las íbamos a poder proyectar todas. Agradecer la posibilidad de poderlos escuchar y regreso para que me puedan, si hay algo que responder, espero no mucho. Sí, doctor, muchísimas gracias. Condiciones en que colocar, ¿no? Lo lamento mucho. Gracias a ustedes. Entonces, regreso a los micrófonos, maestra de ella, doctora Karen, adelante, estoy a sus órdenes. Voy a iniciar mi video porque sí me gusta verlos. Excelente, Víctor. Adelante, los escucho. Gracias. En realidad hay muchos saludos de varias partes del estado y de varias sedes que tiene el IMSET en todo el estado. Pero preguntas hasta ahorita no hay muchas. Tenemos una pregunta muy interesante que dice, adelante. ¿Se podrá referenciar más de una teoría en un mismo proyecto? Depende de las opciones de lo que quieras tratar. Por ejemplo, conductas problema. Hoy las redes nos saturan de constructos que nosotros utilizamos sin ton ni son, por ejemplo. Hablan mucho de las parejas tóxicas, no se han escuchado mucho de la toxicidad. Pues eso no aplica. Se dice conductas problemáticas o conductas conflictivas. No hay. Tengo una pareja tóxica, no es conflictivo. Entonces, dependerá desde la perspectiva que lo quiero analizar. Por ejemplo, alguien puede explicar las formas de cómo los contextos intervienen en la formación del sujeto y las características que este sujeto tiene para aprender, pues puede ser una convergencia muy clara entre Piaget y Vygotsky, por supuesto, sí. Entonces, dependerá mucho de esta perspectiva que quiera analizar y de la pretensión, pero habrá que tener cuidado de teorías por nomás, ¿no? Hemos revisado algunas tesis que dicen teorías psicogenéticas, teorías psicoanalíticas, teorías de la personalidad, sin ton ni son. No, debe haber un marco regulador. ¿Qué pretendo retomar de esa que da respuesta al objeto de estudio? Y eso determina el propósito y la pregunta de investigación. Esa condición. Sí, sí, qua non, siempre y cuando sea bajo esta circunstancia. Muy bien, muchísimas gracias. Pues en lo general, la mayoría de los comentarios son felicitaciones, sobre todo porque es un ejemplo a seguir, porque se sienten muy satisfechos de que haya sido posible que el doctor Víctor pudiera compartir todo su conocimiento y su experiencia
que es un ejemplo a seguir y sobre todo porque el conocimiento que tiene es muy vasto, muy amplio y bastante bien documentado en todo sentido. ¿Alguien más del público que quisiera hacer preguntas? Yo más que una pregunta, maestra de ella, lo que quiero hacer es comprometer aquí al doctor Víctor Noel, porque me parece que tanto en el Facebook como aquí en la sala hay la inquietud y hay la necesidad de varias personas de poder profundizar en alguno de estos elementos de este ciclo que nos pones. Y me parece que valdría la pena para el instituto, para los estudiantes, para los compañeros profesores, buscar una forma, buscar un mecanismo, y lo dejo como una tarea, Doc, pudieras pensar de qué forma podemos nosotros favorecer a los estudiantes del instituto y que puedan profundizar en algunos de estos elementos, porque veo que y la diapositiva y se me fue el sonido, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, me pareció tan clara tu presentación, tan precisa, tan consistente, de principio a fin, que creo que valdría la pena generar espacios para que pudiéramos tener más amplitud en relación a la explicación tan pertinente que haces y con estos materiales que además me parecen, te digo, totalmente claros para nuestra comunidad. Entonces, estoy viendo varios comentarios y yo no quiero comprometerte en este momento a algo, pero sí me gustaría que en algún momento pudiéramos platicar y que esta comunidad nuestra que nos está demandando la necesidad de conocer más acerca de lo que tú nos estás compartiendo, pudiera satisfacer su necesidad. Entonces, lo dejo como una posibilidad nuestra, de todos los aquí presentes. Y bueno, doctor, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias por compartir. Una última pregunta. Apenas me dio oportunidad de ver aquí. Tengo aquí una pregunta muy interesante. Pregunta que me... Víctor. Sí, le escucho, una adelante. Pregunta aquí muy interesante y creo que vale la pena. Adelante. Para un estudio cualitativo, ¿cómo se puede determinar el tamaño de la muestra si no es un estudio de caso? Pues, por ejemplo, por grupos de enfoque. Los grupos de enfoque se determinan bajo... Son los grupos de terapia, los grupos de anónimos, los grupos de autoayuda. Ese puede ser tu muestra limitada. Entonces, todos tienen que llevar una parte de quiénes son los sujetos que vamos a investigar. Mención temática, pero en la parte de los instrumentos y las técnicas podemos determinar quiénes serían ellos. Y si trabajamos por grupos de enfoque, pues ya no será una muestra aleatoria, ¿no? Y es directamente con el grupo de autogestión, fulano, ¿no? O como con este compromiso que dice la doctora Karen, ¿no? Todos los involucrados. Esa sería nuestra muestra, ¿no? Entonces, definir que en esta cuestión de lo cualitativo, hay maneras también de determinar valores, ¿no? Está el alfa de Cronbach como una técnica que permite validar. Dicen, bueno, es que, ¿cómo tazo datos ahí? Pues está alfa de Cronbach, que ayuda mucho para identificar, ¿no? Entonces, ajeno a todo tipo de dato que no necesito, pues por supuesto que no, sino cómo se caracterizan los hechos para ser descritos desde una pertinencia. Entonces, las muestras dependen mucho del tipo de investigación que yo quiero. Pueden ser aleatorias, pueden ser estratificadas, pueden ser cosas, depende mucho de la pretensión. Otra vez recalco, recuerden lo que dije al principio, si tú delimitas desde el objeto de investigación, cuando construyes el objetivo y la pregunta, eso te determina quiénes son los que vas a investigar. Por ejemplo, un grado escolar, un grupo de alguna escuela, específicamente pudiera decirse si hablas de estudiantes de primero de secundaria en el área de matemáticas, allí directamente ya está tu grupo bien definido. ¿Es así? Bien.
Exactamente, sí. O puede ser una población, ¿no? También podemos elegir una población vulnerable, ¿no? Todas estas mujeres tienen violencia intrafamiliar, es nuestra muestra. ¿Y cuáles? Pues podemos elegir una aleatoria aquí en nuestra ciudad, ¿no? Aquellas que oscilan entre los 25 y 35 años. Claro. Terminando. Pero se tiene que definir desde el principio, desde el objeto de estudio, porque no se construye y voy a investigar. Me parece pertinente la pregunta porque ese es un fenómeno que sucede. Cuando van a insertar esa investigación, pues ya empezamos mal, porque entonces es un diagnóstico auténtico. Por lo tanto, perdemos la oportunidad de elegir una muestra. ¿Sí? La propia experiencia puede ser un elemento de arranque de una investigación para generar propuestas o estrategias de mejora o de cambio dentro de un grupo escolar. Surge como una idea, ¿no? Surge como una idea. Pues es lo que hacen los docentes de manera recurrente. La educación por lo regular no se centra en escribir todos los procedimientos que pasan en los chicos para elaborar sus microactividades y todo eso, ¿no? Aunque tienen una reunión mensual donde ellos establecen chicos en estado de alerta y solamente dicen las áreas de oportunidad. Y entonces, esa es una manera también de definir. Y es una experiencia en estado de alerta. Y es válido, metodológicamente hablando. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar y hacer una pregunta? Bueno, le cedo la palabra entonces a la doctora. Gracias, maestra Della. Pues nada más agradecer. Doctora Karen. Doctora Karen, acepto la consigna. Con gusto. Gracias. Tendremos agendas y con gusto abrimos un espacio. Ojalá pronto estemos en presencial. Algunas personas saben que hay problema. Yo con gusto puedo compartir lo que a lo largo de algunos años he construido. Adelante, claro que sí, busquemos una forma que sea accesible y que evidentemente también tenga el reconocimiento institucional para hacerlo, que se valide ese conocimiento. Considero yo que es posible. Pues nada más agradecerles a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, a este equipo de la comisión de los webinars, Rosy, Isa, Oscar, Nere, Polo, todos los compañeros de comisión, muchísimas gracias. Gracias, maestra Della, por compartir. Gracias al plantel de Guacamayas, Benjamín, Ceci, por todo el trabajo que están haciendo. Estamos en la mejor disposición de apoyar e impulsar las actividades académicas, entonces con todo gusto. Deseamos que tengan una excelente tarde. Un abrazo a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, que indudablemente tienen el gran reto ahora que vivimos la emergencia sanitaria por el virus del SARS-CoV-2. Entonces nos tiene en la línea, pero estamos empujando este instituto que nos ayuda a educar para leer el mundo. Entonces estamos con la camiseta puesta. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su generosidad. Cuídense. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.